Como país estamos viviendo un tiempo excepcional por la pandemia del coronavirus y como decía y como todos sabemos, porque lo estamos viviendo, estamos recluidos en nuestros hogares intentando por todos los medios no salir para no hacer daño a la sociedad y a nosotros mismos. Aquí estamos viviendo como si se tratara de una película de ciencia ficción. Y todo esto lo empezamos a ver a mucha distancia, porque lo empezamos a ver en China, un lugar bastante retirado de nosotros, y lo veíamos por televisión. Pero ahora Europa es el epicentro de la pandemia. Y es de Europa de lo que quiero empezar a hablaros hoy. Europa, que fue la perla del Evangelio, cuna de santos, de teólogos, de reformadores, donde las iglesias y los cultos fueron lo primero, donde Cristo estaba por todos los lugares y su nombre. Pero como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, yo me atrevo a decir de Europa, ¿no? Parafraseando el texto de Gálatas 3, oh europeos, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne, por la incredulidad, por el ateísmo, por el laicismo. No es ningún secreto que Europa ya no es lo que fue en cuestiones de fe. Dentro del mundo secular se habla de las 3 muertes de Dios. La primera fue aquella, hace 2000 años, en la cruz del Calvario. La muerte histórica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La segunda, en las obras de los pensadores del siglo XIX como Marx y Nietzsche, que acabaron racionalmente con el concepto de Dios. Dios ha muerto, gritó Nietzsche. Pese a lo cual Dios sobrevivió en la mente de muchos europeos. Aunque sí, lo dejó bastantemente tocado a Dios como para que a lo largo del siglo XX se produjera la tercera muerte, acaso la definitiva, la que se refiere a la indiferencia. La indiferencia que hay en la población europea respecto a Dios, en sus vidas cotidianas, en la vida de los ciudadanos europeos de finales del siglo XX y de principios del XXI. ¿Ha muerto Dios en Europa? ¿Sería esta una pregunta? ¿Tenemos que volver a evangelizar Europa? Lo que sí es verdad, hermano, es que no podemos juzgar todo esto, aunque son realidades, porque estamos hablando de una realidad. Europa es laica. Pero no podemos juzgar a la ligera. La palabra de Dios nos invita a no juzgar, más bien a actuar en amor. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo ocurrió que esta Europa, cuna de reformadores, cambiara tanto? Tendríamos que irnos siglos atrás para empezar a ver elementos que fueron usados por el enemigo de la fe para tocar la mentalidad de Europa. Y lo primero, nos tenemos que ir al siglo XIV, ¿no? La peste negra, peste bubónica o muerte negra, se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo en del 1346 al 1371. 15 días nos han dado a nosotros, en principio, para que estemos en nuestros hogares, sin salir. Bueno, aquí estuvieron muriendo personas 15 años seguidos, fue lo que se movió, duró todavía más, matando al tercio de la población del continente europeo. Habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes que tenía el continente en aquel tiempo. 50 millones de personas habían muerto. Personas que la mayoría no sabían leer ni escribir. Estaban la gente pudiente, la iglesia,
que eran los que sí sabían leer, pero unos porque leían y otros porque escuchaban, todos se aferraban a ese Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero los que tenían que hablar y dar respuesta a ellos de lo que estaba sucediendo, lo que hacían era decir que era la ira de Dios. Dios está airado por el pecado y por eso Dios manda la peste, por culpa de nuestro pecado. Una cosmovisión alarmista donde la ira de Dios se derrama por los pecados. Después de esto vemos en Europa otro elemento importante en la historia de Europa fue el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755 a las 9:30 de la mañana. Importante el dato de la hora. ¿Por qué? Porque tuvo lugar la mañana del Día de Todos los Santos, festivo nacional en Portugal y en otros países católicos, como España. El terremoto duró 3 minutos y medio a 6 minutos. 40 minutos después del terremoto vinieron 3 tsunamis de entre 6 y 20 metros que engulleron el puerto, la zona del centro y subieron la ola subió de aguas arriba por el río Tajo. Pero como decía, la hora era importante, 9:30 de la mañana, Día de Todos los Santos. Todo Portugal estaba dentro de las iglesias. Y fue allí, en ese momento, donde empezó a temblar, donde las paredes se cayeron, donde las vigas cayeron, las imágenes cayeron, y las iglesias se convirtieron en tumbas para los fieles y para los sacerdotes que allí estaban dando la misa. Esto hizo de nuevo temblar no solo a Portugal, sino a toda Europa. De nuevo volvían a preguntarse por qué, y de nuevo venían las mismas voces a decir que era la ira de Dios por el pecado. Es la ira de Dios por el pecado. Se olvidaban del Dios de la cruz y se acordaban del Dios de la ira. Un Dios que tiene más que ver con la mitología griega que con el nuestro. Todo es 44 años más tarde, en 1789, todos sabéis, fue la Revolución Francesa, ¿no? Con un programa para quitar todo lo que era cristiano de en medio, llevado a cabo contra el catolicismo y contra cualquier otra forma que tuviera que ver con religión. La confiscación de las tierras de la iglesia que servían como garantía y seguridad para la nueva moneda revolucionaria. La remoción de estatuas, altares y cualquier clase de iconografía de los lugares de culto. Destrucción de cruces, campanas y otros signos externos de culto. También se instituyó un credo revolucionario y cívico que incluía el culto a la razón y el culto al ser supremo. El 10 de noviembre de 1793 se proclama a la diosa de la razón, identificada con la iconografía grecorromana de Sofía, sabiduría. Se le consagró el altar, entonces altar mayor, de la Catedral de Notre Dame de París. El culto al ser supremo, una suerte de religión laica que pretendía dar una alternativa a las manifestaciones tradicionales de religiosidad mediante el culto a un ser supremo. Eso sí, que no interactuaba con el mundo y no intervenía en el destino de los hombres, porque ya estaban hartos de dioses que derraman iras sobre el mundo. Todos sabemos que la Revolución Francesa surge, entre otras cosas, porque estaban muriéndose de hambre en cuanto a la monarquía de aquel tiempo. Estaba en lujos y en grandes comidas, al igual que los sacerdotes también, y la iglesia, y el pueblo moría de hambre. Y todo eso es lo que empuja a la Revolución Francesa. A todo esto hay que añadir
la Segunda Guerra Mundial con este terrible holocausto que tuvieron los nazis, ¿no? Donde vimos cómo el hombre es capaz de deshumanizarse hasta convertirse en el peor de los demonios. Genocidios y muchas cosas más que se han ido viendo. Todo esto hace que Dios haya muerto en la conciencia de los europeos. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué podemos hacer con un mundo como este? ¿Juzgarlo? ¿Ir detrás de ellos porque lo que hacen no nos gusta? ¿Ir utilizando el Facebook y las redes sociales para tirar tiros y quemar sus mensajes? En Filipenses 2, 14 al 16 leemos: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 15. Verdaderas antorchas encendidas en medio de las tinieblas. Eso estamos llamados a hacer. No estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a ser verdaderas antorchas encendidas en medio de las tinieblas. ¿Qué cosa fue creada en primer lugar el primer día de los 6 de la creación? ¿Qué cosa fue creada? Según Génesis. Todos sabemos que lo primero que fue creado fue la luz. Y al cuarto día, las lumbreras, para que alumbren la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Ahora bien, también ha puesto Dios luminares y lumbreras en el mundo social, moral y espiritual de los seres humanos. También las ha puesto para alumbrar a las mentes. Tenemos que alumbrar a las mentes, para alumbrar a los corazones y despejar las opresivas tinieblas nocivas de la incredulidad que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Introducidas por el enemigo, como hemos visto, a través de los siglos, con un mensaje de que era Dios el cruel, de que era Dios el que derramaba la ira. Primero la lumbrera mayor, llamada sol, pero no nuestro sol, nuestra estrella, sino el sol de justicia, Jesucristo, el Verbo. Dice en Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El sol de justicia, la luz vino al mundo cuando vino Jesucristo. Ese niño que nace en Belén. Entonces el amoroso Dios, y repito, el amoroso Dios puso en el mundo social, moral y espiritual de los humanos a los luminares de segunda categoría. Ya no el sol, sino la luna. Recordemos que la luna en sí misma no tiene luz propia. Siempre que vemos la luz de la luna, de hecho, no es la luz de la luna, sino el reflejo de la luz del sol en ella. A saber, nosotros, los cristianos, los salvos por gracia de Dios, no por nuestra obra, no somos mejores que nadie, sino porque hemos creído en la sangre de Cristo y hemos sido limpiados en la sangre de Cristo, y es lo único que nos diferencia de los demás. Moralmente somos iguales. El pecado está incrustado en nuestras vidas y somos egoístas por naturaleza como cualquier otra persona, y luchamos para ser cada día mejores, pero es la sangre de Cristo la que nos limpia y la que nos limpia de todo pecado. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice Mateo 5:14. Soy una ciudad espiritual asentada sobre el gran monte de la verdad divina. Somos una ciudad de refugio para todo ser humano. La lumbrera menor, que puede ser tú, que puedo ser yo.
Somos una ciudad de refugio para todo ser humano que desea liberarse de la carga de un mundo de vivir sin Dios. Mis hermanos, para ser luminares en un mundo son imprescindibles 2 acciones y 3 atributos reflejados aquí en Filipenses 2, del 14 al 16. La primera acción es: haced todo sin murmuración ni contienda. No juzgues al mundo, no juzgues a los que están fuera, por muy grande que sean las aberraciones que hacen, por muy oscuro que sea su pecado o su forma de pensar. Haced todo sin murmuración y sin contienda. No señales con tu dedo. Eso sería la primera acción. El primer atributo necesario para ser luminares en un mundo, para ser esa luna, que el papel que nos toca a nosotros, porque no tenemos luz propia, sino que nos viene de Dios, es ser irreprensible. Es decir, moralmente intentar fallar lo menos posible, para que no te lo puedan reprochar. Segundo atributo, ser sencillo. ¿Qué es lo contrario de sencillo? Pues complicado. Vidas tan complicadas, demasiado llenas, demasiado sobrecargadas para poder ofrecer algo a los demás. El tercer atributo necesario para ser luminares en el mundo, ser hijos de Dios sin mancha. Pero sin mancha no en nuestra obra, sino en la obra de Jesucristo. Gente que ha muerto a los pies de Jesús. Gente que ha entregado su vida a Dios y se ha limpiado en la sangre de Jesucristo. El tercer atributo necesario para hacer luminares en el mundo, pues ser hijos de Dios limpiados por su sangre. La luz que emana de tu alma hacia el mundo de afuera no puede chocar con manchas de pecado. Sale limpia y con toda potencia, como a través de un cuerpo transparente. Así debe de ser la luz que sale de nuestras vidas hacia afuera. ¿Qué tan transparente eres tú? ¿Qué tan transparente soy yo? La segunda acción, asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra de Dios, porque esta palabra es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16. Y déjame que te haga una invitación en esta mañana, leyéndote este texto de Juan. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ven a Jesús. Ven a Jesús, pero no porque le tengas miedo al coronavirus. No es lo peor del mundo el coronavirus. El coronavirus nos puede quitar la vida, pero no es lo peor del mundo. La peor pandemia que tenemos los seres humanos se llama pecado. Y está dentro de ti, dentro de mí, incrustado. Es egoísmo. Tú lo sabes perfectamente. Tú sabes perfectamente que a la persona que más ama seguramente es a ti mismo. O yo a mí. Pero ese pecado tiene vacuna. Y no una vacuna cualquiera, no una vacuna hecha en un laboratorio. Una vacuna que fue creada por Dios mandando a su Hijo. Una vacuna que fue creada en una cruz de madera, con un hombre que era Dios, completamente desnudo, clavado, burlándose de él, y él perdonando a los que lo estaban matando. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la vacuna. ¿Eres de los que te has preparado para la llegada del coronavirus? ¿Llenaste tu despensa de mascarillas, de desinfectante, de comida? Pues prepárate para cuando te encuentres con él. No ya porque te vaya a pasar nada, sino que un día tendrás que partir de aquí. Morirás, como voy a morir yo. Podemos morir ahora o podemos morir cuando tengamos 100 años. Pero prepárate para cuando tengas que encontrarte con él. Y para ese encuentro necesitas la única vacuna para poder estar en la presencia de Dios. La sangre de Jesucristo. El Dios de amor, no el Dios de ira, el Dios de amor. Él ya lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción
por virus, aflicción por terremoto, aflicción por pandemia, aflicción por muerte de familiares. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció él al mundo? En la cruz del Calvario. Y nosotros nos agarramos a ella. Y a modo de conclusión, Jesús dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Pedro advirtió a los hermanos del primer siglo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12. ¿Estamos levantándonos como luminares en medio de un mundo corrompido y torcido? Recuerda que Cristo se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de toda buena obra. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Puedes tú decir: amo la luz, amo la verdad, soy luz del mundo? Pues tenemos que alumbrar. Alumbremos, amemos, porque hay poder en el amor. Hay poder en el amor. Y los que tenemos a Cristo, tenemos ese poder. El poder de amar, el poder de perdonar, el poder de transmitir a los demás cosas que nuestro Dios hace con nosotros. Que el Señor os bendiga y nos cuide en estos momentos difíciles que estamos viviendo, no solo los españoles, sino prácticamente el mundo. Que Dios os bendiga.